Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. No sé a qué horas estás escuchando esta grabación, pero te doy la bienvenida. Espero que te encuentres bien y que estés listo para continuar aprendiendo los principios de vida que tenemos en este nuevo manual. Bueno, esta es nuestra clase número 40 y vamos a ver el principio de la multiplicación. Pero antes vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites tener estas herramientas para aprender y compartir. Ayúdanos a concentrarnos en este momento para obtener sabiduría y poder cumplir con lo que tú nos pides. Que sea tu voz la que escuchemos y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, también le damos gracias a nuestra pastora Lourdes Acero. La bendecimos y la honramos. El objetivo de esta clase es aprender a ser más discípulos para formar nuevas generaciones que continúen difundiendo el mensaje de Dios para que su reino crezca. Y el versículo clave está en 2 de Timoteo 2:2 y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vuelvo y te lo leo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces veamos, Dios tiene sueños de grandeza y de multiplicación para nosotros. En toda su creación Él estableció este principio. Fíjate, en Génesis 1:28 nos dice: y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Fue una orden, fue lo que Él nos indicó que hiciéramos. Entonces, solo hay que mirar una semilla. Cuando la siembras, produce 30, 60 y hasta 100 semillas más. Es increíble lo mucho que puede crecer y multiplicarse de una generación a otra. Entonces, la multiplicación, como vemos aquí, es un proceso vital en la naturaleza. Permite que la vida continúe, que siga creciendo, que haya diferentes especies, que las poblaciones crezcan y que los seres vivos se adapten a su entorno. A continuación vamos a ver cómo este principio se aplica al crecimiento de la familia de Dios a través del discipulado. Si eres nueva y estás aquí por primera vez, pues discipulado es una palabra que tienes que tener clara y es enseñarle a otros lo que tú has aprendido de Dios, hacerlo sabio en tus conocimientos, en lo que tú has aprendido y en lo que la palabra dice. Entonces veamos algunas definiciones que de pronto no las conoces o las tienes claras. ¿Qué es el reino de Dios? Es el conjunto de reglas que usa Dios para gobernar todo el universo. Estas reglas se aplican a todas las partes de la vida de sus hijos, como en el matrimonio, en el trabajo, como en el dinero, las finanzas. La idea es que reflejemos el carácter de Cristo en todo lo que hacemos cada día, cada mañana. Tenerlo claro y reflejar lo que Cristo es en nuestras vidas. Son las reglas de Dios para gobernar el universo. Eso es el reino de Dios. Él nos ha dado unos parámetros, nos ha dado unas reglas para poder gobernar el universo. Dice, funciona en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en el dinero, donde quiera que estés. Esas reglas funcionan y es para que nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Entonces, vamos a ver qué son los principios de vida. Son leyes espirituales que Dios puso en la Biblia para que sus hijos las practiquen. El objetivo es que vivan una vida plena alabando a Dios, cumpliendo sus sueños para la humanidad. La otra palabra palabras que queremos entender aquí es lo que significa la madurez espiritual. Es una madurez cuando la obtenemos, cuando nosotros estamos viviendo según las reglas de Dios y mostramos el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Ahí podemos decir que somos maduros espiritualmente. Vamos a ver también qué quiere decir reproducción o multiplicación. Esto es según la Biblia y según las palabras de Dios. Dice que es enseñar y guiar a otros
en los principios del reino de Dios. Al hacerlo, nosotros nos convertimos en herramientas para que el Padre les ayude a formar el carácter de Cristo en ellos. A esto se le llama hacer discípulos. Es la base fundamental del crecimiento de nuestra iglesia y de la iglesia en general, de generación en generación. O sea, nosotros a otros y esos otros a otros, pero más nosotros a nuestros hijos y esos hijos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En Hechos 9, 26, 27, vemos cómo Bernabé ayuda a Saulo. Cuando Saulo llega a Jerusalén, él quiere unirse con los creyentes, pero pues la gente le tenía miedo porque Saulo los perseguía anteriormente, antes de que Saulo se convirtiera, él los perseguía y los mataba por creer en Cristo. Entonces, pues nadie quería saber nada de Saulo y no creían tampoco que él pudiera ser un creyente. Entonces Bernabé lo lleva y lo presenta a los apóstoles y les cuenta que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda la valentía. O sea, ya Saulo estaba hablando de Jesús. O sea, ¿dónde se dieron cuenta de que él había cambiado? Cuando él comienza a hablar de Jesús. Hablaba del Señor con toda valentía, no le daba miedo. Conversaba y discutía con los judíos y hasta hablaba en otros idiomas para poder enseñarles. El objetivo de nuestra iglesia es que, bueno, Jesús realmente quiere establecer su reino en cada vida. Y sobre esto él hace mucho énfasis. Mira, en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Luego en Hechos 1, del 1 al 3 nos dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Fíjate, él ya nos está dando un ejemplo de lo que teníamos que hacer. Nos muestra cómo Jesús vivió su vida, qué hizo. Él comenzó a enseñar y a hablar. Dice que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Imagínate, si a veces venimos un domingo y es demasiado, él lo hizo 40 días, hablando seguido, todos los días, hablando del reino de Dios y de lo que debíamos aprender de ese reino. Luego dice que un discípulo es el que sigue el ejemplo del maestro. Entonces, lo que necesitamos hacer es buscar que otros también hagan lo mismo. Si tú estás siguiendo a un maestro, tú necesitas que algún estudiante te siga a ti y aprenda de ti. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a enseñar aún sin hablar. Entonces, con nuestro comportamiento, con nuestras formas, con la forma en que miramos a alguien, con la forma en que saludamos y estamos viviendo día a día, ahí estamos enseñando. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los demás van a estar viéndolos. En Hechos 19, 8, 9 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, mira todo lo que hacían los apóstoles y gracias a ellos hoy tú y yo podemos hablar y entender y tener la palabra de Dios y saber qué era lo que Jesús quería para nosotros, porque ellos se encargaron de discipular, de enseñar conscientemente y de enseñar realmente lo que Jesús había enseñado a ellos, lo pasaron a nuestras generaciones. Luego, para establecer el reino de Cristo en otros, primero ese reino tiene que estar establecido en nosotros, o sea, en ti y en mí. Entonces, es Cristo quien trae las personas a sus pies. O sea, no tenemos que hacer la fuerza, no tenemos que estar sufriendo porque la persona no entendió, porque no llegó, porque no cambió su vida, porque no aceptó realmente a Jesús en su corazón, sino que tenemos que tener la certeza de que Cristo los va a traer a sus pies. ¿Por qué? Porque los ama. Entonces dice que si yo he podido hacer esto en mi vida, ¿sí?, voy a estar capacitado para acompañar a otros a caminar con Cristo. Juan 12:32 dice, y yo
si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí nos da la certeza de que es Cristo quien está haciendo esa obra. Nosotros nos encargamos de cumplir lo que Él nos pide, enseñar y hablar, y Él hace que esos corazones se conviertan a Él. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay que reproducir a Cristo, su persona y principios, no nuestros principios y no nuestra persona. Nosotros no somos perfectos como Él era, entonces no podemos estar enseñándole a otros lo que somos nosotros, sino lo que Cristo es en nosotros. Debemos reflejar a Cristo. Es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos cada vez más parecidos a su Hijo. Y es una labor diaria de todos los días. Efesios 4 del 13 al 15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces debemos reproducirnos. ¿Para qué? Para que el reino se extienda. Cristo nos estableció ese modelo, nos dio esa pauta y nos dijo qué teníamos que hacer. Mateo 5 del 1 al 2 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, o sea, él no se quedó quieto, él hablaba, él compartía y él les mostraba todo lo que Dios quería que nos mostrara. Marcos 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Fíjate, como discípulos, aprendemos de nuestro maestro, pero también tenemos que venir y contarle a nuestro maestro o a la persona que nos está enseñando qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué resultado estamos teniendo, qué planes estamos armando, a quiénes les hemos compartido y cómo lo hemos hecho. Entonces, la manera en que el fruto permanece. Dice Juan 15, 16, 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Fíjate qué importante es que antes de que tú vayas a enseñarle a alguien, vayas con amor. Vayas amándolo, con el amor de Dios en tu corazón, llegues a esa persona y entiendas que esa persona es amada por Dios también. No importa cómo hace, no importa quién es, no importa qué tiene, es tu amor en Él lo que va a abrir la puerta para poder escuchar el mensaje de Jesús. Hay 3 niveles en que nos podemos multiplicar o reproducir. Uno es el que Dios llamó. Esas personas las llama Dios y las escoge. Dice que les da dones ministeriales y son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Esa tarea para ellos es perfeccionar a los santos, es realmente llevarlos a estructurarlos en sus creencias, a estructurarlos en sus conocimientos para que sean perfectos y puedan enseñar correctamente sobre la palabra. El número 2 son santos. Los santos maduros son los que están capacitados y que son líderes de la iglesia, de grupos en casas de vida, los miembros de la alabanza, los evangelistas, los intercesores, los discipuladores, todos los que están haciendo una labor en la iglesia y esa labor es afirmar y edificar a los que son salvos, los que han venido a Jesucristo y han hecho su oración y han entregado su corazón. ¿Cuál es esa labor entonces? Afirmarlos, poner sólida su creencia y que no estén por ahí, como dice la Biblia, niños fluctuantes de un lado para otro. Y el tercer punto es la iglesia en su conjunto, todos recibimos con mansedumbre lo que Dios quiere enseñarnos. O sea, son todas las personas que atienden a una iglesia el domingo y reciben esa enseñanza para llevarla y entregársela a otras personas también.
En Efesios 4, 11, 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, aquí nos ponen en nuestra clase una meta personal. Es algo que debemos proponernos tú y yo. Dice que debemos dejar 4 generaciones de discípulos. Fíjate, aquí vamos a aprender esto. En 2 de Timoteo 2, 1, 2 dice, tú pues, hijo mío, aquí está Pablo hablándole a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo que tú enseñes a ese discípulo, que ese discípulo lo pueda enseñar a otras personas. O sea, aquí vemos a Pablo, a Timoteo y a hombres y mujeres fieles que van a ir a enseñarle a otros. O sea, son 4 generaciones. Entonces, escoge una persona, enséñale y esa persona le va a enseñar a otros y esos a otros. Mateo 24, del 45 al 46 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. O sea, es una tarea que el Señor nos ha puesto a hablarle a otros, a enseñarle a otros lo que otros nos enseñaron a nosotros. Y así va a ser la bolita de nieve. Una semillita que tú pongas, como decíamos al principio de la clase, esa semillita va a crecer y va a multiplicarse por generaciones. Si tú te quedas callada, esas generaciones no van a tener ese fruto, no van a tener de dónde agarrarse, no van a tener esa semilla. Entonces, una vez que estemos afirmados en la palabra, que un discipulador nos haya ayudado a entenderla y aprenderla, busquemos a personas que sean fieles y que sean idóneas, que el Señor traerá a nosotros, no las vamos a ir a buscar por allá en un hueco lejísimos, no, ellas se van a acercar a nuestras vidas, porque Dios las va a traer a nosotros y Él nos va a encargar para que nosotros los enseñemos, los entrenemos y que cuando ya sea el tiempo ellos puedan hacer lo que nosotros hemos hecho. No es difícil, está muy fácil, lo van a hacer en sus formas, no en las tuyas, y en las formas del Señor, no en las nuestras. Entonces, debemos orar al Señor y buscar su presencia porque Él nos va a ir mostrando y nos va a ir acercando a esas personas. Tenemos que estar listos y que el Señor nos encuentre haciendo lo que nos pide, obedeciéndole. Entonces cuando estas personas lleguen a nuestra vida, tenemos que comenzar a organizarnos bien para poder poner atención a sus necesidades personales, no pensando que tienen que corregir todo en ese instante, sino qué es lo que están necesitando, por qué están buscándote a ti para que tú les enseñes. Ver también qué necesitan familiarmente hablando, si en la parte económica están teniendo problemas, pero más que todo en la parte espiritual, dónde está fallando ahí. Y cómo está su fe. Y debemos enseñarles todo lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros y capacitarlos con amor y en amor, para que ellos puedan hacer la obra del Evangelio. Entonces no te quedes tranquilo, no te quedes pensando, uy, el Señor me va a mandar la persona y aquí me voy a sentar a esperar. No, ve por tu vida y ve haciendo conexiones con cualquier persona que tú hables, que esa persona pueda recibir al Señor de una manera natural y fresca, y como estamos viendo hoy en la iglesia, de una manera nueva, creativa, diferente, que acuérdate que las cosas de Dios no son aburridas. Tito 2, del 1 al 8 nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, debemos hablar las cosas de Dios. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, porque podemos hablar muchas cosas, pero vamos a enseñar más con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y luego 2 Corintios 3, del 4 al 6 nos dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, podemos saber mucho, podemos conocer mucho de la palabra y podemos recitar versículos enteros o capítulos, a un capítulo recitarlos, pero si no sabemos vivir y si no sabemos compartir con amor y si no estamos dirigidos por el Espíritu Santo, va a ser en vano lo que vamos a hablar. Tenemos que hablarlo como Dios nos lo pone y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él guíe nuestras palabras y nuestros pensamientos y para poder nosotros enseñar correctamente. Y Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no vamos a hacerlo solos. A veces decimos, bueno, ¿yo de qué voy a hablar? Si no sé hablar, no sé comunicar, no sé compartir las cosas que conozco, pero las conozco y esa es la experiencia que necesitamos. Entonces podemos orarle al Espíritu Santo para obedecer este mandamiento, que vayamos y hagamos discípulos, que podamos ir a todas las naciones, estar por todas partes hablando de Él y permitiendo que la gente lo reciba en su corazón. Entonces, vamos hasta aquí llega nuestra clase y vamos a ponerlo en las manos del Señor, porque yo sé que muchas veces tenemos las ganas, tenemos los deseos y queremos hacer muchas cosas para Él, pero no nos sale. Entonces, solo con Él vamos a lograrlo. Señor, ayúdanos a cumplir este principio de la multiplicación. Queremos obedecerte y queremos hacerlo a tu manera, no a la nuestra. Sabemos que tú nos has capacitado y nos has dado las herramientas para hacerlo. Ayúdanos a utilizarlas correctamente, ayúdanos a llenarnos de amor para poder hablar de tu palabra a otros con amor y entregarla de esa manera, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos para que tu familia crezca y se multiplique por toda la tierra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, me despido. Bendiciones para todos. Que tengan una linda semana. Bye.